Bueno, si les parece, empezamos. A ver, empecemos una cuestión breve. Para los que no estuvieron la vez pasada, les recuerdo, mi proyecto, mi idea es 6 martes con el intervalo del martes que viene, que es feriado nacional en la Argentina. Yo sé o tengo entendido que hay gente que no es de Argentina, que está conectada, así que para ellos que no son de Argentina, el 25 de mayo es fiesta patria acá. No es la fiesta de la independencia, pero es una fiesta patria como en Colombia el 7 de agosto, por ejemplo. Es decir, es una fiesta importante. La semana pasada, para muchos, con justa razón, comentaron, y es verdad, que había una cantidad muy importante de datos. Bueno, por eso fue que ahora les puse, no les mandé el PowerPoint de la semana pasada, sino que en el video incorporé el PowerPoint. Para los que no lo vieron, lo pueden ver. En el video está incorporado el PowerPoint para que puedan ir siguiendo lo que se va diciendo con los nombres y esas cosas. El objetivo de la semana pasada, y un poco también el de hoy, para irlos preparando psicológicamente, es primero el de la semana pasada, mostrar que cuando hablamos de teología de la liberación, por ejemplo, estamos hablando de algo que surgió en una época en la cual era coherente que surgiera algo por el estilo. Es decir, era una época en la cual por muchos lados, se iba movilizando lo que podríamos llamar en cierta manera una primavera. Y entonces surgieron distintas cosas, como vimos, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel religioso. Yo les decía la vez pasada, para si alguno no está bien enterado, o alguna que no tiene por qué estar enterado, y yo debería haberlo previsto, por ejemplo, la iglesia estaba en una edad de piedra, más o menos. Pero como vimos la semana pasada, iban surgiendo distintos movimientos que confluyeron en lo que va a ser un concilio. Un concilio, para que se ubiquen, es una reunión de todos los obispos convocada por el Papa. Y entonces tiene un peso para la Iglesia, tiene un peso definitivo, no tanto peso como la Biblia, pero tiene mucho peso religioso para la Iglesia lo que se decide en un concilio. Es decir, un Papa no puede decir, no me gusta lo que dice el concilio. La vamos a ver, Juan Pablo quiso hacer algo por el estilo, pero bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Algo diremos hoy mismo. Pero lo que sí es entonces, ese concilio fue un signo de que todo ese movimiento que estaba habiendo en todo el mundo también se expresó en la Iglesia. Y entonces eso que se hizo a nivel mundial en la Iglesia, en el concilio, se trasladó a América Latina en lo que ahora vamos a ver un poquito más, en la asamblea, en los documentos de Medellín. Ahora, todo esto que estoy señalando tendría que invitar a darnos cuenta de un pequeño detalle. Ya en ese mismo momento donde había tanta euforia, ya empezaba a haber signos de que esto no iba a ser fácil. Por ejemplo, estábamos en plena euforia y lo matan a Luther King. Plena euforia y lo matan a Robert Kennedy. Plena euforia y es la masacre de Tlatelolco. Plena euforia y se acaba la primavera de Praga. Plena euforia y el mayo francés termina en un plebiscito, y como dijo De Gaulle, los plebiscitos los carga el diablo, y si no, pregúntenle a los colombianos. Entonces, es decir, empieza a haber una conquista de libertades, de espacios, la importancia de la psicología, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, en todos los órdenes empieza a haber esa primavera, pero que tiene sus reacciones contrarias. Me voy a permitir una cita de un teólogo,
pastoralista, ya vamos a verlo en su momento, en realidad catalán, pero que él se fue desde joven a vivir a Bolivia y en Bolivia fue asesinado. Y tuvo tanta mala suerte que lo asesinaron el 21 de marzo y antes de que empezara a repercutir su asesinato, lo matan a Monseñor Romero y entonces Monseñor Romero tapó todo, que fue Luis Espinal en Bolivia. Y Luis Espinal dice esta frase que me parece que puede servir para entender bien muchas cosas. Luis Espinal dice: la religión no tiene problema mientras habla de las almas del purgatorio, pero los tiene cuando proclama la liberación del hombre. Varón y mujer agregaría yo, pero en esa época no se usaba. Cuando la Iglesia habla de la liberación de las personas, hay problema. Si hablas de las almas del purgatorio, nadie dice nada. Es la famosa frase que decía don Helder Câmara, el enorme obispo brasileño que algo vimos la semana pasada y seguiremos nombrándolo cada tanto. Cuando yo doy de comer a los pobres, me dicen, usted es un santo. Cuando yo pregunto por qué hay pobres, me dicen, usted es comunista. Eso me parece que es un punto de partida muy importante para entender que entonces todo esta primavera que empieza a surgir en la Iglesia va a tener entonces sus correlatos y sus rechazos o reformas, o ya vamos a ir viendo. Pero una cosita nomás. Cuando yo les decía, la teología de la liberación nace en un contexto. A ver, para que me entiendan bien, voy a poner un ejemplo de hoy. Así nos entendemos todos bien. Uno puede hablar de liberación feminista. No, por ahora no me quiero meter en tema, aunque para mí es claramente feminista, pero no me quiero meter por ahora en esto. Pero para hablar de liberación feminista, hay que hablar del patriarcado. Es decir, ¿de qué hay que liberarse? ¿Qué es el patriarcado u otros términos semejantes? Machismo parece que no alcanza, pero bueno, no, insisto, por ahora no me interesa, el tema es importante, pero por ahora no le vamos a dar importancia a esto. Lo cierto es que si vamos a hablar de liberación femenina, hace falta saber de qué hay que liberarse, y de lo que hay que liberarse es del patriarcado. Por lo tanto, si vamos a hablar de teología de la liberación, hace falta saber cuáles son las cosas de las que hay que liberarse. ¿Qué está pasando en el mundo? La vez pasada vimos qué estaba pasando en el mundo y vimos cómo la teología de la liberación empieza a entrar en diálogo con las ciencias sociales y empieza a hablar de liberación o dependencia y tiene en cuenta la teoría de la dependencia. Pero enseguida vimos y vamos a ver, eso no es suficiente. Empieza a haber otras necesidades. Y yo quisiera que veamos esto. ¿Qué pasó después de los 70, de los 60? Es decir, cuando ya entramos en los 70, ¿qué cosas pasaron para que después veamos de qué cosas hay que liberarse y de qué cosas entonces podemos teologizar? Miren esto. En octubre del año 73 hubo una guerra, se llamó la guerra del Yom Kippur o la guerra del Ramadán, una guerra entre judíos y árabes. A ver, no la comparen con lo que pasa ahora, que es con los palestinos. Es con casi todo Arabia, casi todo el mundo árabe. Esa guerra en la cual Israel se queda con territorios porque vence militarmente, ¿qué provocó? Porque esto es lo que importa en este caso concreto. Provocó que todos los países árabes le hacen un bloqueo de venta de petróleo a todos los que apoyaron a Israel en la guerra. Ahora, si no venden petróleo, estamos en el horno. Porque si no venden petróleo y en una sociedad que depende del petróleo, depende de la gasolina, depende de tantas cosas,
¿Cómo podría esa sociedad? Entonces, obviamente, hubo una crisis de petróleo. Por ejemplo, ustedes podrán ver, miren películas yanquis de la década del 50 y miren películas yanquis de la década del 80 y van a ver los tamaños de los autos. Los autos son mucho más chicos porque consumen menos nafta o gasolina. Obviamente, empieza a haber lo que se conoce, y en muchos países todavía se hace, en Argentina no nos dejaron, que es el cambio de horario en el verano para ahorrar 1 hora de consumo eléctrico. Es más, en esa época, para que se ubiquen en Argentina, el ministro de Energía, Herminio Sbarra, obliga a las distribuidoras de gasolina o de nafta a poner un corte para que no caiga ni una gota. Es decir, que cuando el tanque se llena se corta, cosa que ustedes lo habrán visto hoy. Uno va a cargar hoy gasolina, lo que fuere, y cuando está llenándose el tanque se corta. Eso era para que no se caiga, no se derroche ni una gota, porque antes no había ese problema. A partir del 73, por ejemplo, empieza a aparecer este tipo de cosas. Ahora, esto hizo que los estados árabes estuvieran llenos de plata, llenos de dinero. Y si los estados están llenos de dinero, ¿dónde la van a poner? En los bancos. Acuérdense que esta es la época en la cual se empieza a hablar de que es un lujo árabe, ¿no? Entonces, si empieza a haber mucho dinero y el dinero va a los bancos, ¿qué hacen los bancos cuando tienen mucho dinero? Prestan. Pero si entonces los bancos empiezan a prestar, empieza a haber deuda. Y acá empieza la crisis de la deuda, que va a provocar algo notable en toda América Latina, de la cual vamos a volver en un rato. Pero tengan en cuenta cuál es el origen de la crisis de la deuda. El origen de la crisis de la deuda es la excesiva cantidad de dinero en los bancos a raíz de la crisis del petróleo. Tengan en cuenta que aunque no nos interese, o mejor dicho, debería interesarnos, aunque no nos guste, es importante saber quiénes fueron los presidentes de los Estados Unidos. Porque evidentemente el manejo de unas cosas u otras cosas va a variar según cuál sea el presidente ayer, antier o mañana. No es lo mismo la presidencia de Kennedy con la búsqueda de ayuda para el desarrollo, por ejemplo, que Johnson, el sucesor de Kennedy cuando lo matan, que Nixon, que como ustedes, no sé si saben, las personas más jóvenes a lo mejor no lo sepan, pero Nixon, cuando se presenta para la reelección, espió a los contrarios, espió a los demócratas. Y cuando esto se descubrió, Nixon tuvo que renunciar. Esto me hace acordar a algún expresidente argentino que también espió, pero sigue andando por ahí dando clases, dando cátedra. Después de Nixon vino Ford, también republicano. Lo sucede Carter. Carter tiene un fracaso muy grande con una toma de rehenes en Irán. Lo va a suceder Reagan. Reagan va a ser importantísimo para América Latina, lamentablemente, pero no podemos ignorarlo. Lo sucede Bush, padre, Clinton, Bush, hijo, que también va a ser importantísimo para América Latina, Obama, Trump y ahora Biden. Ya vamos a ver, pero algunos de estos presidentes son muy importantes para América Latina, nos guste o no nos guste, los queramos o no los queramos. Y uno podría tener ganas de decir, a mí lo que pasa en Estados Unidos no me importa nada, pero lamentablemente te tiene que importar, hermano o hermana, porque lo que pasa en Estados Unidos estornuda y nos resfriamos nosotros. En el 75, es decir, en pleno gobierno de Ford, que es el que lo sucede a Nixon, finaliza la guerra de Vietnam.
Ustedes se imaginan que en la finalización de la guerra de Vietnam, que representó una herida profunda en el orgullo de los Estados Unidos, va a repercutir no solo en películas como Rambo, que nos explica que si lo hubieran dejado otra cosa hubiera pasado, pero no lo dejaron, ¿no? Sino también en que el orgullo herido repercute. Pero en este mismo contexto, el bloque del Este, es decir, todo el bloque que podemos llamar que gira en torno a, no me gusta decir satélite porque tenían pero lo que giraba en torno a la Unión Soviética, o Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, empieza a debilitarse más en unos lados que en otros, pero empieza a haber un resquebrajamiento de los distintos países del Este. En esta misma época empieza a haber un auge de grupos que podemos llamar terroristas, que muchos creemos que hay que distinguir terrorista de guerrillero. Después voy a hablar un poquito de eso. Pero grupos terroristas como el IRA en Irlanda, la ETA en España, las Brigadas Rojas en Italia y otras más en otras partes del mundo. Acá, acuérdense, por ejemplo, las Brigadas Rojas secuestran, teóricamente fueron las Brigadas Rojas, secuestran a Aldo Moro, que había sido primer ministro demócrata cristiano, amigo personal de Pablo VI. Muchos piensan que Pablo VI tuvo una recaída, es decir, empezó a tener muchos más miedos de los habituales cuando viene el secuestro de Aldo Moro. Y en este contexto pasa algo también muy simpático, entre comillas. Hay una guerra de Rusia contra Afganistán y los guerrilleros afganos, los mujahidines, tienen el apoyo de los Estados Unidos, cosa que se ve claramente en la película Rambo 3 o 4, no sé cuál, porque era una de esas. Lo divertido es que esos mujahidines son los que ahora pelean contra Estados Unidos y tienen el apoyo de Rusia. Son los famosos talibanes. Ahora, en el 89, la crisis, acompañada por algunos dirigentes que tuvieron una visión un poco más sensata, la crisis del Este termina en el 89 con la caída del muro de Berlín. Ahora, esto va a repercutir, por un lado, con que algunos países del Este se desintegran. Ejemplos típicos dos. Checoslovaquia y Yugoslavia. Pero además empieza a haber un problema, y es que al no haber un contrapeso contra el capitalismo, al haber desaparecido el comunismo, al no haber entonces un contrapeso contra el comunismo, el capitalismo resulta triunfante, tanto que alguno va a hablar de el fin de la historia. Francis Fukuyama, un pensador, con ese apellido se imaginan que es japonés, pero es de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces el neoliberalismo empieza a tomar un poder mucho mayor. Es decir, era razonable que los Estados Unidos y el capitalismo en general alentaran, por ejemplo, las socialdemocracias, los estados de bienestar, para contrarrestar, para que nadie quisiera ambicionar otra cosa y cayera en el comunismo. Pero si ya no hay comunismo, entonces vamos con todo y vamos por todo. Y entonces esto va a provocar ¿qué? Lo que se va a llamar el consenso de Washington. El consenso de Washington, también del 89, busca en torno a 10 puntos, sobre todo económicos, tratar de unificar el modo de, entre comillas, de vivir. Y entonces eso tiene que girar todo en torno al Banco Mundial
y al Fondo Monetario Internacional. Uno de los ejemplos va a ser la insistencia, a partir del consenso de Washington, por ejemplo, en las privatizaciones. Todo esto son todas cosas que todos conocen, o por lo menos las tienen inmediatamente ahí al toque, cerca, pero es importante ubicarlas, que todo esto forma parte de un contexto. Ahora, todo esto también fue llevando a crisis. Por ejemplo, acuérdense que empezó a explotar estas burbujas. En Brasil el efecto caipirinha, en México el efecto tequila, en Rusia el efecto vodka, en Japón el efecto arroz. La cuestión es que tiene que ver con algo que se coma, no sé, o se beba. Pero lo cierto es que empezaron a aparecer una serie de conflictos que determinaron que era cada vez más inviable el sistema del consenso de Washington aplicado al pie de la letra. Pero a todo esto es importante notar dos cosas que son la misma, pero que tienen dos momentos históricos. Cuando terminó Medellín, al año siguiente, el vicepresidente de Estados Unidos, Rockefeller, hizo una gira por muchos países de América Latina. Las personas muy mayores, quizás recuerden que fue la época en la cual, cuando vino Rockefeller acá, volaron varios supermercados llamados Minimax, que eran de Rockefeller. Yo me acuerdo porque mi familia vivía a media cuadra de un Minimax, así que fue notable. Rockefeller, después de la gira que hace por América Latina, una de sus conclusiones es, a partir de Medellín, la Iglesia ya no es una aliada incondicional de los Estados Unidos. Chan, chan. La Iglesia ya no es una aliada de los Estados Unidos. Cuando se presenta a elecciones Reagan en el proyecto de gobierno, todo lo que tiene que ver con América Latina y todo eso se está escrito en lo que se llama el Informe de Santa Fe, documento de Santa Fe. Hay uno en el 80, acuérdense que Reagan gana y asume en el 81, y el otro en el 86 para su segunda elección. Y una de las cosas que se dice expresamente en el Informe de Santa Fe es que hay que debilitar el peso de la Iglesia en América Latina, para lo cual se alienta el envío de distintos grupos religiosos marginales, lo que nosotros conocemos habitualmente como sectas. Les pongo un ejemplo para que se ubiquen. Yo la semana pasada hice referencia a eso, igual tampoco podemos detenernos en todo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos impone el presidente de Guatemala, un militar, Efraín Ríos Montt, que era enviado de Dios del grupo de no sé cuál. Y entonces, como es un enviado de Dios del grupo no sé cuál, una de las características que tiene que aplicar es matar, masacrar a todas las comunidades indígenas, porque los indígenas no aceptan el evangelio. Andan con esas cosas raras de la Pachamama y esas cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Masacre de indígenas, más de 300.000 fueron masacrados y miles huyeron y se refugiaron en México, como yo les decía la semana pasada. Es decir, la proliferación, de hecho, inclusive lo que hace Reagan es crear un instituto para la religión y la democracia, que lo va a presidir Jane Kilpatrick, que después va a ser la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que va a ser la que va a impulsar los documentos de Santa Fe en el gobierno de Reagan. Sigamos. En esta época también empieza a pasar otra cosa. Por ejemplo, es la revolución de los electrodomésticos. Desde el horno microondas hasta la computadora, el Walkman, todas esas cosas.
Y por lo tanto, el crecimiento notable de las economías de los países que se llamaron los tigres del este, es decir, Corea, Taiwán, etcétera. Y entonces uno compraba cosas hechas en Corea, hechas en Taiwán, hechas en Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, en el 81, explota algo horrible que no se esperaba, que es el SIDA. Todavía más, en el 94 se produce el genocidio en Ruanda, donde Tutsis y Hutus se matan y se masacran de una manera atroz y sanguinaria. Y en esa misma zona, después, del 98 al 2003, la guerra del coltán. Y acá viene una cuestión para que se ubiquen, porque poco se habla del coltán. Bueno, ahora se habla del litio, que nos podríamos empezar a preparar que no nos pase algo. Pero el coltán es una mezcla de dos materiales que es como si fuera una mica, un sílice, que se utiliza muy poco, pero es fundamental para la transmisión de energía en misiles, teléfonos celulares, etc. Y entonces, tener el control de donde hay coltán es fundamental, porque si lo tienen los, entre comillas, negritos del África, se van a enriquecer y nosotros los necesitamos pobres. Acá es donde, por ejemplo, algunos países que son ejemplo total a nivel mundial de países maravillosos, como Finlandia y Noruega, son parte activa de la guerra del coltán. No se olviden que Nokia es de esa zona, por ejemplo. Y Nokia fabrica celulares, por ejemplo. Pero también empiezan a aparecer, aprovechando que Estados Unidos no tiene poder hegemónico que lo contraponga, empiezan a aparecer los intentos, a veces mejor logrados, a veces peor logrados, de provocar caídas en los regímenes árabes. Acuérdense que en esta época se intenta y se logra, por ejemplo, derrocar a Saddam Hussein en Irak, se logra derrocar a Mubarak en Egipto, se logra derrocar a Gaddafi en Libia, y se intenta derrocar en Siria, cosa que no se logra, y por eso los sirios que están en medio de una guerra que les inventaron que no era propia, están ahora migrando hacia Europa y entonces los dejan morir en el Mediterráneo. Es decir, que si no van a morir por las armas, que por lo menos mueran ahogados. Como ustedes ven, somos todos buenos. Y esto va a llevar 2001, las famosas Torres Gemelas, y a partir de ahí también una serie de nuevos atentados, como ustedes recordarán, en Madrid, en Francia, en Roma, etc. Mientras tanto, empieza a aparecer una sombra insoportable que es China. China empieza a crecer de un modo vertiginoso y junto con China otros en lo que se llamó después los BRICS. BRICS, como ustedes saben, son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos 5 países que empiezan a tener un crecimiento económico muy poderoso. Después habrá que ver por qué Brasil empezó a caer, por qué la India empezó a caer, por qué Sudáfrica tuvo muchas crisis y por qué Rusia tuvo muchas crisis. No vayan a pensar que los Estados Unidos tuvieron algo que ver, jamás. No sean tan mal pensados. Pero además, también es la época en la cual empieza a florecer Internet, desde la nube, los celulares, los celulares inteligentes, cosa que va a tener un problema, y es la crisis de las comunicaciones, y entonces, por ejemplo, empieza a proliferar, al haber tanta excesiva comunicación, es decir, la comunicación ya no es
que uno lee el diario o escucha la radio a la mañana. Uno está continuamente bombardeado con noticias. La sobreinformación también provoca desinformación. Más todavía cuando empezamos a tener lo que se va a llamar la posverdad, es decir, un pensamiento que está más allá de la verdad, y entonces verdad pasa a ser lo que yo quiero que sea. Entonces, a mí me dicen esta noticia, y si a mí me gusta, la creo, y si no me gusta, no la creo. No importa si es o no, si se condice o no. Es decir, no importa si la noticia se condice con la realidad, sino si se condice con mi deseo. Y entonces, por ejemplo, se murió fulano, y yo todo el mundo diciendo que se murió fulano, y después fulano sale al día siguiente en la televisión, que no se murió. Y junto con esto, la proliferación de lo que se ha llamado las noticias falsas, ¿no? Total, precisamente, alimentadas por el odio, alimentadas por el miedo, se empiezan a proliferar noticias para que digan o para que la gente crea o que la gente tema o que la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también esto va a llevar, 2008, otra crisis económica, que es la famosa burbuja financiera. Si se acuerdan, explotaron las financieras y ¿qué hicieron los países muy sabiamente? Apoyaron económicamente a las financieras. Es decir, en lugar de darle guita a la gente, plata a la gente, le dieron plata a las financieras. El ejemplo típico van a ser la famosa Lehman Brothers, que ustedes quizás recuerdan. En esta época va a haber una crisis muy fuerte de lo que los superados, que son los países superados del norte de Europa, van a hablar de los pigs. Ustedes saben que pig en inglés es chancho, cerdo. Entonces son los pigs. Pigs sería Portugal, Irlanda, Grecia y España, Spain. Para que vean cómo los tratan. Después vienen los españoles y nos tratan de sudacas a nosotros acá, y después nosotros tratamos de negros de porquería a los bolivianos y paraguayos acá, y después los paraguayos tratan de cretinos a los indígenas de allá, y es así, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido, dice el dicho, ¿no? Y todavía va a haber una crisis de las materias primas, por lo tanto de las commodities. De nuevo cae el precio del petróleo, ahora cae el precio del petróleo, pero ¿por qué? Porque entonces, ante la situación, empieza a proliferar el fracking, que es un modo de producir petróleo, pero rompiendo el ambiente. También empiezan a aparecer las energías alternativas, los parques eólicos, no sé si les suena, o también otros más. Y por lo tanto, la profundización del tema del cambio climático, que va a repercutir y va a terminar en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Una encíclica sobre, entre comillas, la ecología. Es mucho más que eso, por eso pongo entre comillas. Ahora, todo esto pasa en el mundo. ¿Y en América Latina qué pasa? A ver, ya vimos la crisis de la deuda. Por lo tanto, y acá viene un punto, si hay países endeudados, la dependencia deja de ser colonial para pasar a ser financiera. Es decir, yo ya no soy dependiente porque soy ex colonia de. Ahora soy dependiente porque le debo a. Pero además empiezan a proliferar, depende de la época, las dictaduras. Dejo de lado la cantidad importante de lo que se ha llamado a veces dictaduras bananeras de Centroamérica, todas provocadas por una empresa, la United Fruit de los Estados Unidos, una empresa bananera que se dedicaba a la exportación de productos frutíferos, ¿cómo se dice? De frutas. Ahí estaba Batista, Duvalier, Trujillo, Somoza.
Pero acuérdense, Brasil dictadura, Bolivia dictadura, Chile dictadura, Paraguay dictadura, Uruguay dictadura, Argentina dictadura. Unas dictaduras en las cuales se caracterizan además por la violación de los derechos humanos, porque hubo algunos golpes militares previos, dos ejemplos típicos, Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú, que fueron gobiernos autoritarios, fueron golpes de Estado, pero no hubo violación de los derechos humanos. En algunos casos lo contrario. Y esto, entre la deuda y los golpes militares, etcétera, provocó el surgimiento del neoliberalismo en América Latina, por lo que dije antes, ¿no? Cosa que se va a expresar en un libro muy interesante, abominable, pero muy interesante, que se llamó Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, un libro hecho por el hijo de Vargas Llosa, por lo tanto Vargas Llosa, pero Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Con prólogo del papá, donde trata de perfectos idiotas latinoamericanos a todos los que pensamos en las utopías, en el sueño de igualdad, etc., ¿no? Por ejemplo, se los menciono para que sepan, hay algunos libros que no deben faltar en la biblioteca del perfecto idiota latinoamericano. Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, En Cuba de Ernesto Cardenal, Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, Para leer al Pato Donald de Ariel Dorfer, etc. Son libros que no pueden faltar en la biblioteca del perfecto idiota latinoamericano. Si después quieren mirar acá atrás van a ver esos libros, están todos, ¿no? Pero bueno, yo ya sé que lo soy. Pero también empiezan a surgir otras cosas, por lo menos muy espontáneas. Por ejemplo, el sandinismo en Nicaragua. El sandinismo termina tomando el poder en el 79, y entonces en Estados Unidos temen que el sandinismo sea una nueva Cuba, que vuelva a pasar lo de Cuba, es decir, empiece a haber un contagio de revoluciones en otros países de América Latina. Y entonces, en el 81, Reagan, hasta el 89, empieza con el proceso de lo que se llamaron los contras, alentando guerrillas contra el gobierno de Nicaragua. Pero además todavía hay una invasión a Granada en el 83 y una invasión a Panamá en el 90. Es decir, como ustedes ven, no se quedan quietos. Pero además todavía tenemos que a partir del 80 empieza a proliferar un grupo terrorista, no guerrillero, que es Sendero Luminoso en Perú. Insisto, por lo menos mucha gente del organismo de derechos humanos suele distinguir. Un grupo guerrillero es un grupo que hace una guerra de guerrillas para, por ejemplo, la toma del poder o para lograr cambios estructurales fundamentales. En cambio, el terrorismo lo que busca es sembrar terror. A lo mejor en orden a lo mismo, pero no es entonces una guerra yo contra sino sembrar terror y poner bombas, o como hicieron, por ejemplo, los de Sendero en un momento, en un pueblo aparecieron todos los perros colgados, por ejemplo. En este mismo contexto, para que se ubiquen, en Argentina, 82, Guerra de Malvinas, 83, vuelve la democracia. Y entonces, con el tiempo empieza a aparecer un nuevo proyecto de unidad latinoamericana, impulsado por varios presidentes, que se dan cuenta de que la única manera de que haya unidad latinoamericana es sin Estados Unidos ni Canadá, y por eso se funda la UNASUR. Es decir, es igual a la OEA, sin Almagro, y sin Estados Unidos y sin Canadá. La UNASUR, para que ustedes se ubiquen, logró frenar una guerra casi inminente entre Colombia y Ecuador, cuando el ejército colombiano, comandado por el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, mata en el territorio ecuatoriano a Reyes, un guerrillero de las FARC. Como ven, digo esto para que quede claro que en ese momento la situación estaba muy complicada, parecía que podía haber o guerra o algo por el estilo, y hubo una reunión en República Dominicana
organizada por la UNASUR, que logró frenar precisamente esta guerra. Y no solo esas cosas. Además, bueno, podemos meter el Mercosur, etcétera, 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 ¿no? En este caso, influyó ciertamente la influencia, o influyó la influencia, importó la influencia de distintos gobiernos más o menos cercanos ideológicamente, o por lo menos en una misma mirada en algunas cosas, como fueron Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y un breve momento Paraguay. Ahora, todos esos gobiernos, o más unos que otros, tuvieron sus crisis que fueron terminando en las crisis de todo eso. Basta pensar que la sede de la UNASUR estaba en Ecuador y Lenín Moreno la hizo sacar, la hizo cerrar. Basta pensar en el golpe contra Dilma, el golpe contra Lugo, basta pensar en el triunfo de Macri en Argentina, basta pensar en el golpe contra Evo en Bolivia. Es decir, empieza a haber una serie el acoso sistemático contra Venezuela, que es el país más malo del mundo, mientras que lo que está pasando en Colombia es daños colaterales, parece, no pasa nada, ¿no? Bueno, todo esto para que ustedes vean, ahora, y dejemos de lado todavía lo que pasa ahora, que es tarde, no es, digamos, necesitamos un poco más de tiempo para ver bien qué está pasando, por ejemplo, en el triunfo, o mejor, en la derrota de Piñera y compañía en las elecciones en Chile del domingo pasado. Y la Iglesia, a ver, la Iglesia, mientras tanto, en un principio ha tenido estos encuentros episcopales como Medellín. Después de Medellín hubo uno en Puebla, después del de Puebla uno en Santo Domingo y después hubo uno en Aparecida. Tengan en cuenta que por un motivo que yo desconozco, en el Vaticano funciona una comisión para América Latina, que suele estar presidida por el cardenal prefecto sería como el jefe, como el ministro, como el prefecto para los obispos. Hay una comisión para América Latina, pero no hay una comisión para Oceanía, para África, para Europa, para América del Norte. No hay una comisión para América Latina. Parece que el problema es América Latina. Pero además de que hay una comisión para América Latina, el presidente de la Comisión para América Latina es presidente de las asambleas. Por lo tanto, en Medellín, el presidente fue el cardenal Zamoré. En Puebla, el cardenal Baggio. En Santo Domingo, el cardenal Gantén. Y en Aparecida, el cardenal Re. Y después hay otros dos presidentes que suelen ser uno de habla hispana y uno de habla portuguesa, porque Brasil, ustedes saben, es un continente. Ahora, algo para decir. En el año 75, Pablo VI, después de un sínodo, es decir, una reunión para pensar la evangelización, escribió un documento que se llamó la Evangelii Nunciandi. Para mi gusto y el gusto de muchos, el mejor documento que se hizo en el Vaticano durante el siglo XX, a lo sumo, si quieren, con la Populorum Progresso de Pablo VI. Un documento maravilloso sobre la evangelización. Y entonces se decidió hacer una reunión del episcopado latinoamericano, como se había hecho la de Medellín, en Puebla de Los Ángeles, México, para aplicar el proceso de evangelización en América Latina. Siempre para estas cosas, en América Latina existe lo que se llama el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, que siempre ha manejado todas estas reuniones. Es decir, el CELAM preparó Medellín, preparó Puebla, preparó Santo Domingo, preparó Aparecida. Después vamos a ver algo de todo eso. No nos va a alcanzar el tiempo ahora, pero vamos a verlo la semana que viene o la otra. Pero que es que siempre se hace, los peritos, etcétera, del CELAM, preparan un documento de consulta que se manda a todas las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales hacen llegar sus sugerencias, sus críticas, sus comentarios, sus aportes, sus etcétera, 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 y de ahí se hace un documento de trabajo.
Ese documento de trabajo va a ser el que van a tener los obispos cuando se reúnen, por ejemplo, en Puebla, para a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, el documento de consulta fue hecho en el 78 porque Puebla iba a ser en el 78, pero se murió Pablo VI. Pero entonces subió Juan Pablo I y dijo, Puebla se hace igual, y se murió Juan Pablo I. Entonces Juan Pablo II dijo, Puebla se hace igual, pero ya pasó al 79, porque ya no, se le acabó el tiempo. Por eso Puebla fue en febrero del 79. Por ejemplo, ya vamos a ver eso, pero por ejemplo, una de las cosas que empezó a ver en todas las dictaduras en América Latina y en todos los gobiernos autoritarios de América Latina y otros más, fue que empezaron a proliferar los mártires. El documento de consulta negó los mártires. Silenció absolutamente los mártires. El documento de consulta para Puebla. Tanto es así que entonces en el documento de trabajo, a pedido de muchos episcopados, se incorporó el tema de los mártires. Hay un excursus, hay un capitulito sobre los mártires. Y si ustedes ven Puebla, para que vean cómo es la cosa, en Puebla al final hay un índice. Ustedes buscan, por ejemplo, trabajo, y todo lo que dice el documento de Puebla sobre el trabajo. Eucaristía, todo lo que dice el documento de Puebla sobre la Eucaristía. Mártires aparece entre comillas. Son mártires. Esto obviamente causó bastante molestia, ya vamos a hablar de Puebla en su momento. Pero tengan en cuenta entonces que acá tenemos 4 papas para tener en cuenta en esta época. Pablo VI, que es papa desde la mitad del concilio, lo continúa al concilio, hasta el 78, que muere. Después viene Juan Pablo II, Juan Pablo I no tuvo ni tiempo de respirar y ya se murió. Juan Pablo II, del 78 al 2005, que fue el papa que consolidó el invierno eclesial. Después Benito XVI, del 2005 al 2013, el papa de la renuncia, y desde 2013 hasta ahora, Francisco. A ver, yo les podría mencionar, ustedes cuando vean el PowerPoint van a ver los presidentes del CELAM, ahí los tienen para que los vean, pero es notable que durante toda la primera parte del CELAM los presidentes eran maravillosos. Helder Cámara, Larraín, Brandao Vilela, Pironio, Lord Scheider, y entonces empezó la contraofensiva con el peor de todos, que fue López Trujillo, Alfonso López Trujillo, su pollo Cuarrachino, Castrillón, López Rodríguez, y después vinieron obispos más del montón. Esto para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, en este contexto, la teología de la liberación se empieza a estructurar, reestructurar, organizar, entrar en conflicto. Por ejemplo, para que ustedes vean, ya lo vamos a ver, empiezan a haber teólogos que piensan el martirio. ¿Cómo vas a negar el martirio en América Latina? A ver, no se olviden ustedes que en Argentina los obispos silenciaron el martirio de Angelelli. Recién, hace poquito, se pudo saber o decir que Angelelli había sido asesinado porque la mayoría del episcopado, y todavía hoy algunos obispos, hablaban de accidente. Entonces, esta sistematización del martirio, acá me ponen Ponce de León, otro, por supuesto que Ponce de León, y después también otros que son curas, religiosos, religiosas, catequistas, campesinos, campesinas, anónimos, evangélicos, protestantes, ateos, etc. Gente asesinada por trabajar, por luchar, por buscar un mundo más justo, un mundo más fraterno, un mundo más solidario. Pero entonces, por ejemplo, como ven, empezó a haber gente que pensara teológicamente el martirio, pero para eso había que estar en un contexto martirial.
Nadie pensaba el martirio del siglo III o siglo IV. Eso lo tuvimos en cuenta después, cuando empezamos a pensar en los martirios de hoy. Digo esto para que entonces ustedes empiecen a ver, porque cuando empecemos a ver, a partir de la otra semana, empiezan a ver teólogos. Un ejemplo, lo vamos a ver bien claro, esto no lo vamos a ver la otra semana, sino la otra, pero es, por ejemplo, en todo Centroamérica, particularmente en El Salvador, uno de los temas principales de la reflexión teológica de los teólogos de El Salvador va a ser el tema del martirio. Pero claro, si tienen a Guatemala al lado y tienen en El Salvador matanzas de curas y matanza de un obispo. Entonces, yo con esto, vean, por esto es importante ubicar el tiempo histórico y cronológico. Porque ubicándonos en el tiempo, vamos a entender por qué se piensa teológicamente esto. Por ejemplo, el martirio. O también, vamos a ver, se empieza a pensar teológicamente la idolatría. Pero la idolatría no adorar a Balaam, a Balac, adorar a Amón, adorar a... no, adorar, por ejemplo, al dinero. Y como la adoración del dinero pasa a ser, la adoración del dinero empieza a tener, por ejemplo, exigir sacrificios, víctimas, por ejemplo, los pobres, etc. Es decir, como ustedes ven, por eso me parecía muy importante, aunque fuera largo y fuera un poco pesado, ubicarnos en el tiempo, porque todo esto que fuimos viendo, por ejemplo, la crisis de la deuda, y la crisis de la deuda, si hay que pagarla con el hambre y con la muerte de gente, lo lamento, pero hay que pagar porque hay que honrar la deuda. Como ustedes ven, en este caso tenemos, digamos, es decir, me parecía muy importante ubicarnos cronológicamente en lo que está pasando o en lo que va a pasar, para poder después empezar a pensar qué se dice teológicamente de todo eso. No sé si se entiende, porque ya es la hora, y quisiera que si hay alguna pregunta, y después empezamos a hablar de todo esto a nivel ya más teológico, ya dejamos la parte más histórica, empezar a ver algo más teológico, poner nombres a algunos teólogos, teólogas, etcétera, a partir de la otra semana, el primer martes de junio. No sé si hay preguntas, estoy a vuestra disposición. Les recuerdo, ahí tienen, como les dije, pueden creo que todos lo pueden ver, al principio en el chat, al principio de todo está el video de la semana pasada y también está el WeTransfer que tienen para una semana para descargar, que es el PowerPoint de lo que estoy viendo ahora y está todavía lo que faltó ver hoy. Así que ya tienen un adelanto. Hola, Eduardo. Sí. Tenía una pregunta más relacionada con el tema de la otra vez, pero también se puede enganchar ahora. Vos hablaste de Pironio, de Eduardo Pironio, y para mí fue una sorpresa. Yo no, o sea, estoy aprendiendo, estoy conociendo un poco más la teología de la liberación, pero Pironio yo lo tenía como, o sea, el vaticanista argentino que estaba en el Vaticano trabajando, como que una imagen muy blanca y no tan comprometida. Y bueno, y después cómo influyó en este tema de las dictaduras y a nivel político, porque como que parece que el tipo quedó allá enclaustrado y si él tenía escritos sobre la teología de liberación, no sé qué tipos tampoco, qué tono tenía. Porque, o sea, me parece como una imagen muy blanca y no tan jugada. A ver, Pironio siempre fue más bien un espiritualista, ¿no? Siempre fue uno que ha trabajado más desde lo espiritual, no tanto desde, por ejemplo, una más económica o lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando acá hubo en el 76 la dictadura, cuando viene la dictadura, fue muy importante para pensar y para ayudar a rezar, ayudar a sostener y ayudar a resistir un artículo que fue librito muy chiquito que publicó Patria Grande en Argentina, que se llamó Meditación para tiempos difíciles, que fue muy importante. Pironio, para que te des una idea,
además de presidente del CELAM, Pironio fue obispo de Mar del Plata. Fue el que reemplazó por un tiempito a Monseñor Podestá en Avellaneda, y después fue obispo de Mar del Plata. Y cuando él fue obispo de Mar del Plata, a él, por ejemplo, así como hubo campañas contra otros, acá había libros que se llamaban Pironio Pirómano, un libro que era público, se vendía en las librerías, por supuesto, Pironio Pirómano, porque Pironio era guerrillero, y de hecho, una de las manos derechas de Pironio, María del Carmen Maggi, que era de la Universidad de Mar del Plata, la secuestran y le hacen aparecer el cuerpo en la puerta de la catedral, si yo no estoy mal informado, en la catedral de Mar del Plata. Y entonces Pironio, que era muy respetado por Pablo VI, de hecho Pironio había predicado el retiro a Pablo VI, y Pironio es la mitad de la Evangelii Nunciandi es Pironio, hijera. Entonces, cuando pasa esto con María del Carmen Maggi, etcétera, Pablo VI se lo lleva a Pironio a Roma y lo nombra encargado de los religiosos. Para que te des una idea, encargado de los religiosos, Pironio empieza a hacer cosas maravillosas para la vida religiosa, cosa que entonces cuando lo sucede Juan Pablo II, lo va a reemplazar por otro obispo, uno creo que es un holandés, no me acuerdo exactamente quién, para poder empezar todo el proceso de cortarle las alas a la vida religiosa que Pironio tanto había acompañado. Puede ser que Pironio no haya sido, insisto, un tipo que levantara la voz y dijera cosas más claramente como las que podía decir, por ejemplo, Angelelli. Pero también es cierto que Pironio, Angelelli, etcétera, cuando estaban en la Conferencia Episcopal Argentina, eran los pocos que decían algo. Después se fue a Roma. No sé si... Gracias. No, sí. No, por eso no sabía todo ese recorrido y lo tenía como casi un venerable, que lo es, pero bueno, está bueno saber toda esta historia porque no lo conocía. Siendo las 20:04, si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el primer jueves de junio. Martes mejor, ¿no? Mejor los martes para seguir coherentemente. Nos vemos entonces el martes 1 de junio. Bueno, entonces... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, todas, todes. Buenas noches a todos y a todas. Todas. Besito, Cris, casi te olvidás, Cris, No, no.